En las proclamas anteriores comencé narrándoles lo que para mí eran convicciones personales. Y todo surgió ¿de qué? De que Jesús dice, y mi palabra permanece en vosotros. Y yo les decía que las dos formas que yo sabía, de hacer que la palabra estuviera en mí, uno fue primero memorizándola. Memoricé varios versículos. Y definitivamente, cuando había ciertas circunstancias y necesidades, venía a mi mente el versículo y yo lo repetía. De hecho, la forma en que alcancé victoria sobre pensamientos impuros fue memorizando Romanos 6, todo el capítulo, y repetirlo constantemente. Pero eso de todos modos requiere de estar conscientes. Tengo un problema de enfermedad, voy a citar aquel salmo que dice, Él llevó todas mis enfermedades. O tengo un problema de tentación, voy a citar aquel texto que dice que el más poderoso es el que está en mí. Requería estar consciente. Entonces, en su gracia y su misericordia, Dios me llevó a darme cuenta que la forma de mantener la palabra de Dios en nosotros es haciéndola convicciones. Y me vino a la mente cómo nos crió mi papá. Nunca nos leyó un texto bíblico, nunca nos dijo así, aprendan esto, esto, lo otro. Pero la vivencia que teníamos en la casa, esa sí se quedó grabada en mí. Y eso fue lo que me enseñó tremendamente los conceptos de respetar la autoridad y otras cosas. De ahí que llegué a tres convicciones. Y la primera ya se las compartí. La primera es que Dios es bueno. Bueno, primero voy a recordar lo que es una convicción. Dice, convicción es la ética o política a la que uno está fuertemente adherido. Es algo que ya es inherente en uno. Y la primera, como les dije, fue Dios es bueno. Y como ese es un cliché, ¿verdad? Los evangélicos, los cristianos de las diferentes denominaciones repiten cosas, pero ya como le llaman cliché, solo por decirla, no baja a su corazón. Recuerdo un tratadito que se daba acerca del que dice de que y el dibujo que había en el tratadito era bonito porque había un metro, pero un metro de esos desastres, los que son suaves, ¿no? Así como y le faltaba, dice, no llegando al cielo, creo que era por 4 centímetros. El metro llegaba así y no llegaba al cielo por 4 centímetros. Y luego, al ya leer el contenido del tratadito, decía que era el problema con la gente que el conocimiento de Dios y de Jesús no llegaba de su mente al corazón. Esa era la distancia por la cual no se llegaba al cielo, era en el concepto de salvación que ellos lo tenían. Entonces Dios es bueno. Cuando las cosas están malas como ahora, cuando aún las personas que se suponen ser nuestros alientos están contra nosotros, cuando aún familias se están dividiendo y amistades se están perdiendo por ciertas cosas, Dios es bueno. Y uno debe aferrarse a eso, ¿verdad? Constantemente tenemos que aferrarnos a eso. Dios es bueno, sin importar las circunstancias. Segunda convicción, la forma de mostrar fe y amor a Dios es estando bajo autoridad. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para hacer su imagen y semejanza. Por lo tanto, noten que cuando Dios le dio autoridad al hombre, le dijo, y señorear sobre, ¿qué? Sobre todo, pero no sobre ninguna persona. Dios nunca le dio al hombre autoridad para señorear sobre el hombre. Entonces, por eso es que resentimos la autoridad, porque por lo general, al ignorar que la autoridad de Dios es para nuestro servicio, la sentimos como que siempre alguien imponiéndonos algo. Y por eso lo resentimos. Todos sin excepción alguna, resentimos la autoridad. Y es donde entra la renovación del entendimiento, de entender de que, bueno, pero si la única fuente de autoridad es Dios. Si Él permite que este esté en mi cadena de autoridad, Él sabe lo que está haciendo. Y yo voy a creer que Él, que es la autoridad, es bueno. Y hoy vamos a llegar a la tercera convicción. Es el llamado más grande que Dios hace, es a ser siervo. Quiero que captemos esta. Creo que de las tres, esta es la que más me ha ayudado. Porque así como se resiente la autoridad, la contraparte es cuando uno encuentra el gozo de estar
bajo autoridad. Cuando uno ya le haya sabor, cuando uno ya entiende que prácticamente al estar bajo autoridad está sirviendo, está dando, y que es más bienaventurado dar que recibir. Porque por lo general cuando decimos es más bienaventurado dar que recibir, siempre pensamos en plata o en cosas. Pero ¿qué acerca de poner uno la vida, dar la vida por otros? Leímos anteriormente, si se recuerdan, que el que puede sufrir en su carne por el beneficio de otros ha terminado con el pecado. Entonces, esta convicción me vino como consecuencia, como ya les conté, a ustedes ya lo saben, pero los que estén viendo por primera vez u oyendo por primera vez no lo saben. Esta convicción me vino cuando yo me lleno de ira, porque mi hijita me había mentido. La castigué airadamente, lo cual la Biblia condena, lo cual la Biblia ordena que no se haga. Y la frustración que eso me trajo, me empezó me empezó a motivar a que tenía que buscar otras formas de aprender a corregir a los hijos. Y esa búsqueda me llevó al texto que hay aquí en Romanos 10, versículos 1 y 2. Me identifiqué con esto, porque dice Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Por qué? Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios. Tienen celo de Dios. Se les toca a Dios y se enojan y hacen lo que tengan que hacer. ¿Se recuerdan en una historia? No historia, sí es historia, pero es en la historia natural. El libro de Josefo, en las historias de las guerras de los judíos, dice que cuando Pilatos llegó por primera vez a Roma, llegó con todos los estandartes romanos y todo lo demás, y los judíos salieron a pedirle que removiera todos esos estandartes porque tenían imágenes de águilas y cosas que eran contrarias a ellos. Pilatos pensó que era una partida de revolucionarios y que les iba a dar su merecido, así que los mandó rodear con los soldados, ¿verdad?, que tenían las espadas desenvainadas, y les dijo que se fueran o los iba a matar. Y los judíos se arrodillaron y se desnudaron el cuello y se pusieron así. Y cuando Pilato vio la convicción, el celo, la certeza de que estaban dispuestos a morir antes que, entonces prefirió sacar los estandartes para que no hubiera. Entonces ese celo. Y todos nosotros podemos tener celo por algo. En este caso celo por Dios. Pero sigue diciendo Pablo, tienen celo por Dios, pero no conforme a ciencia. La palabra ciencia implica reconocimiento, discernimiento pleno. Yo tenía celo también, y lo sigo teniendo por Dios, pero no tenía el discernimiento, no tenía el conocimiento de cómo actuar con el celo de Dios. Cuando comencé en el ministerio, también comencé joven, y con ese celo de Dios lo seguía teniendo. Y como les digo, en la denominación en la que yo conocí el evangelio, pues solo conocía de pastores y misioneros. Y como yo no era misionero, de plano que era pastor, ¿verdad? Y cuando empecé cuando ya me enviaron a abrir a mí una obra, y empecé yo una iglesia, ¿verdad? Comenzamos con Lili desde cero, a ir a visitar y todo lo más, y formamos la iglesia. Yo quería ser un buen pastor. No sabía de los dones motivacionales, no sabía del ministerio quíntuple y no sabía de la multitud de consejos en una iglesia. Solo sabía de ser el pastor tradicional. Y yo venía, oraba, quería ser un buen pastor, pero el celo en mí y la motivación profética en mí, cuando se tocaba de hablar especialmente de justicia, ¿verdad?, la vara y el cayado del pastor se convertía en una espada de 2 filos y empezaba a volar cabezas. Era un celo justo, era la verdad, pero no había discernido, no había aprendido cómo usar también el espíritu de la ley, no solo la letra de la ley. Buscando eso, yo aplicaba el mismo juicio o la misma forma de juzgar para todos, la aplicaba para mí. Tal vez yo la aplicaba más duro para mí. No era un hipócrita que le echaba las cargas a los demás y yo no las tomaba. Entonces me pasó lo de Judas.
¿verdad? Y lo de Pedro, pero digo lo de Judas porque yo también ya iba a actuar como él. No me iba a colgar, pero yo estaba ya dando el juicio que tenía que hacerme, porque me puse a razonar: al herir a las ovejas estoy hiriendo al pastor, a Cristo. Y me hacía, una de las cosas que me ayudaba y me ayuda todavía, es que soy muy imaginativo, funciona mejor con mi mente. Cuando no quería vencer una debilidad o algo, la forma que me autoayudaba era pensando que cada vez que cometía esa falta o cada vez que cometía esa debilidad, me hacía una imagen de Cristo en la cruz y yo escupiéndolo en la cara. Porque como más adelante aprendí que todos los humanos nos movemos o por el placer o por el dolor, lo que sea más fuerte. Si el placer que voy a sacar de este dolor, pues aguanto el dolor porque el placer es más grande. Pero si el placer que voy a sacar me va a causar este gran dolor, evado el placer porque le temo al dolor. Entonces, para quitarme el placer de la carnalidad que tenía, me imaginaba un dolor más grande. Y me sentía avergonzado y miserable, pero me forzaba a pensar que le estaba faltando a Cristo de esta manera. Y eso me ayudó a vencer mis debilidades carnales en este aspecto. Y eso me hizo pensar también, con todo lo que he sido de duro con la iglesia, y una vez más, no eran insultos, no era falta de respeto, sino que, como alguien dijo, sencillamente operaba sin anestesia. Eso era lo único, ¿verdad? Pero la operación era buena, le sacaba el tumor. Entonces dije, seguramente que también le traje lágrimas a los ojos de Jesús. Y empecé a clamar: Señor, mi oración es: quiero traer una sonrisa a tus labios. Quiero verte y que tú me mires, y cuando me mires te sonrías. Porque seguramente cuando me mirabas has llorado. Entonces quería una sonrisa. Y eso me llamó la atención a las palabras cuando Jesús dice: bien buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, si es el siervo fiel el que hace gozo al Señor, yo quiero aprender a ser un siervo. Y ahí, de ahí surge esto: el llamado más grande al que uno puede aspirar. Y de hecho, el único que Jesús menciona recompensar es el de siervo. Si hay recompensa para toda buena obra, si hay recompensa para todo, pero que Él mencione, Él no dice bien buen maestro, bien buen pastor, bien buen apóstol, bien buen profeta. No, Él dice bien buen siervo. Es el único al que Él menciona como que trae el gozo del Señor. Empecé a encontrarle sabor al servicio. Empecé a encontrar el gozo de estar bajo autoridad. Las convicciones, como son principios bíblicos, se complementan. Porque yo creo que Dios es bueno, porque creo que la forma de mostrarle mi fe y mi amor es estando bajo autoridad. Entonces la mejor forma es siendo un siervo. Y ya se hace inerte en uno. Recuerdo una ocasión, creo que fue en Quiché, había una reunión de líderes, ¿verdad?, de nuestra congregación, de nuestra denominación, acá. Y yo fui a dar un seminario y todo ahí. Y están las bancas tradicionales y el pasillo del centro y todo. Y cuando terminamos la primera parte, ya íbamos para el almuerzo, bajé, ¿verdad?, empecé a caminar, iba caminando y había un papel tirado. Sin pensarlo ni nada, simplemente me agaché, lo recogí, ¿verdad?, y me lo llevé, y más adelante yo la basura y lo tiré. Y después me llamaron la atención que habían visto eso. Para mí no fue nada del otro mundo. En cualquier lugar, aún está el bote de basura ahí o algo, y yo tiro un papel y no soy buen basquetbolista. Entonces, aunque haya 4 ahí tirados, yo voy a agarrar el mío. Y si están cerca los otros, meto los otros. Así que ya es inerte, ¿verdad? Ya era el concepto de hacer las cosas. El texto, entonces, lo quiero analizar con ustedes. Es el de Mateo 25, versículos 21 al 23. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Y fiel fue lo que me llamó la atención. ¿Sobre poco has sido bueno? No,
sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y aquí es donde entra el asunto de que se puede ser buen siervo, pero el Señor está diciendo buen y fiel, ¿verdad? La fidelidad es algo mucho más importante que el servicio. La misma obra hecha por dos personas, los dos, y digamos que los dos las hacen exactamente igual. Los dos hicieron una buena obra, pero hay algo en uno que la hace más que sola buena obra. ¿Por qué? Cuando el Señor dio trabajo a personas que empezaron a trabajar desde el comienzo del día, y también le dio trabajo a los que llegaron casi cuando terminaba el día, podemos decir que de los primeros que trabajaron todo el día y soportaron el sol y todos los asuntos, hicieron un buen trabajo. Trabajaron más, hicieron más obra, sin embargo, no fueron fieles. ¿Por qué? Porque cuando Jesús les pagó lo mismo a los que trabajaron lo mismo, se molestaron de la misericordia de Dios. Un siervo fiel se gozaría de ver que su Señor es una persona misericordiosa. Qué bueno, estos están experimentando la misericordia de mi Señor. Entonces ahí ya empezó a cuestionar. Vi en Mateo 20, versículos 25 al 28, no los apunté aquí en mi Biblia, pero lo puse ahí lo tienen ustedes para que creo que el 20, 25 al 28, sí, ahí está. El punto es para llamar la atención en que cuando dice sea vuestro servidor, así como el Hijo del Hombre vino a servir, las palabras servidor y servir en el original son de la misma raíz griega, diáconos, de donde sacamos la palabra diácono en la congregación. Pero ahí está hablando de una clase de servicio, y lo que hace la diferencia no es necesariamente la cantidad de horas ni la calidad del trabajo, sino la actitud y la motivación de la persona para servir. Aún en la educación de los hijos, hemos dicho que hay una rebeldía pasiva. Se le puede ordenar a los hijos hacer algo y lo hacen, pero si lo hacen de mala actitud, no están sirviendo diáconos, no están siendo obedientes como debemos de ser, porque su actitud es la que cuenta. Dios mira el corazón, no solo en aspectos como para gobernantes, ¿verdad? Que Dios mira el corazón, no lo que ve el hombre, también en nuestro comportamiento y en lo que hacemos. Podemos ser muy buenos trabajadores y ser de los primeros en llegar, de los últimos en salir, de trabajar tan duro como sea, pero si la motivación es necesito mi chance y no lo quiero perder, es una buena motivación, pero todavía termina en eso. Si encontrara otro chance que me pague mejor, me voy, ¿verdad? Entonces no hay una fidelidad, ahí no se es un siervo fiel, sino que simplemente es un buen siervo y responsable, ¿verdad? Pero y lo mismo en todo lo demás que hagamos, en toda relación que tengamos de estar bajo autoridad, nuestra actitud tiene que ver. En el pastorado, yo venía pues de una infancia del llanero solitario, Durango Kid, Tarzán, esos eran los héroes de mis tiempos, y tenía el concepto me gustaba jugar a todos los héroes de esos. Cuando vine a Cristo y empecé a conocer de las cosas de Dios, el pastor se convirtió en mi héroe. Yo no le miraba defectos al pastor, para mí el pastor era perfecto. Y en nuestro caminar cristiano, Lili y yo tuvimos tres pastores, y los tres contaron con nuestro servicio, y era hasta un gozo que el pastor requiriera de nosotros. Era un privilegio servir al pastor. Una vez recuerdo que a uno de ellos su carro se le arruinó en Miami, lo dejó en un taller, y estábamos nosotros en Luisiana, en Orleans, y su carro había que ir a remolcarlo. ¿Y quién fue a remolcarlo? Un joven que trabajaba conmigo y yo. Nos fuimos en mi carro hasta Miami al taller,
a remolcar el carro, ¿verdad? Y no fue un viaje de placer, fue un viaje de ida y vuelta. Solo ir a recogerlo y regresar. A tal grado que cuando ya veníamos de regreso, manejando, y al ver el retrovisor, miraba un carro que ya tenía encima y me asustaba, pero era el que venía jalando. Lo que pasa es que ya estábamos tan cansados del viaje, pero era un privilegio. Algunos me dijeron que los pastores están aprovechando de mí. Yo no lo sentía así, yo no lo veía así. Era un gozo para mí estar sirviendo al siervo de Dios. Tenían defectos definitivamente, pero yo no los miraba, a tal grado que a uno de ellos tristemente lo acusaron de que había tomado de los fondos de la iglesia, y el que lo descubrió fue el tesorero, y el tesorero era mi mejor amigo, mi cuñado. Y yo tuve un gran pleito con mi cuñado. ¿Cómo se le ocurría pensar que el pastor pudiera hacer semejante cosa? Y cuando se hizo la indagación, resultó cierta. Pero el pleito que yo tenía con mi cuñado, porque para mí el pastor era intachable. A tal grado que, miren, ahora me gozo de esas tonterías tal vez, o ignorancias, pero recuerdo en la reunión de ancianos, no de ancianos, de diáconos, ¿verdad? Entonces yo hablé y dije, bueno, ¿y cuánto es el dinero? ¿Verdad? Y era una cantidad relativamente poca, ¿verdad? Pero el punto no es la cantidad, pero en mi celo, ¿verdad? Yo dije, yo lo pago. Yo lo pago, y para evitar el problema en la iglesia y la vergüenza del pastor. Pero no se dio, ¿verdad? No se dio. ¿Y qué conseguí con eso? Que empezaron los rumores de que si yo estaba dispuesto a pagarlo, a saber si yo estaba metido en el negocio también, ¿verdad? Cosas que se van sufriendo, pero por hacer el bien y por haber, quizá me iba muy de lleno a las cosas, pero entender eso, que el servidor diáconos del que habla aquí la Biblia es su actitud. Entonces quiero presentarles la primera parte de lo que aprendí, cómo llegar a ser ese diácono, cómo llegar a ser ese siervo de Dios. La Biblia nos deja bastantes ejemplos, y así como estoy enseñando ahora a los pastores, y les contaré más adelante del librito que ya hicimos, también nos deja un proceso para ser un siervo diáconos, y comienza con la ley de la primera mención. ¿Verdad qué es la ley de la primera mención? Cuando algo se menciona por primera vez, ahí va su carácter, ahí va la esencia del mensaje, y aunque ya no se repita, se da por implícita más adelante. Así que la primera mención, porque ¿quién es el diácono por excelencia? ¿Quién es el mejor siervo por excelencia? En todo Jesús es el ejemplo. En todo Jesús es el ejemplo. Pero a la vez en todo Jesús es el ejemplo, y una gran mayoría, por mucho que se les diga que Él no actuó como Dios, que actuó como hombre, siempre tienen en el subconsciente la idea, no podemos imitar a Jesús porque Jesús era perfecto y nosotros no. Entonces siempre buscamos a alguien como Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pablito sí tenía algunos cuantos defectos, ¿verdad? Entonces ya nos es más fácil imitarlo. Bueno, hay tipos o sombras en el Antiguo Testamento, llamado Antiguo Testamento, de Jesús, y Josué es uno de ellos. Y la primera mención de Josué, Éxodo 17, versículos 8 al 16. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado, el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Comencemos por analizar el nombre de Josué.
significa Jehová salva. ¿Verdad? Este es el que va a ser el ejemplo del proceso para llegar a ser un siervo diáconos, un siervo aprobado por Dios, un siervo fiel. Y su nombre significa Jehová salva. Noten que en el nombre no es Jehová me salva ni Jehová es el Salvador, sino que Jehová salva. El punto es, aquí ya es la acción final, porque Josué no es su nombre original. Aquí es como que estamos viendo una película por el final. ¿Han visto esas películas que comienzan con el final y de repente ponen 30 días antes? Así, aquí estamos viendo el final. Aquí estamos viendo el final, ya es Josué. Ya le han cambiado su nombre porque ya ha alcanzado madurez. Ya es Jehová el que salva. Podríamos decir que él está personificando las palabras de Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Jehová salva. Ahora consideremos el elemento de la ley de la primera mención. Dice que la primer comisión que se le da al siervo es deshacer a Amalek a filo de espada. En la Biblia, Amalek simboliza la carne. Y ustedes saben, la espada simboliza la palabra de Dios. La primer comisión que se le da a alguien que quiera ser un fiel siervo es deshacer la carne con la palabra de Dios. Crucificar la carne, tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Y la ilustración aquí es que antes de que el Señor nos pueda usar grandemente, necesitamos haber lidiado con nuestra carne. Nuestra carne es nuestro peor enemigo. El diablo nos hace cosquillas comparado a lo que nuestra carne causa. Y el diablo no tendría ningún chance si nosotros controláramos a nuestra carne. Porque el diablo tiene que apelar a algo para tentarnos. Y ese algo es nuestra carne. Entonces, si logramos lidiar con la carne, Dios nos puede usar grandemente. ¿Por qué? El que no lidia con su carne y empieza a ser usado por Dios, como dice en los requisitos del obispo, no un neófito, no sea que se enorgullezca. Entonces, lo primero, el que no vence la carne tiene problemas con el orgullo por sus logros. Ninguno de nosotros es merecedor de la alabanza por lo que hacemos. Que solo somos instrumentos. Y cuando se nos olvida que estamos disfrutando de una bendición, de una alabanza, de una remuneración, de lo que sea, por la causa del que servimos, por causa de aquel al que servimos, entonces se nos sube a la cabeza. Y eso es uno de los grandes problemas. Muchos ministros jóvenes comenzaron con un gran amor y un gran celo, y Dios los empezó a usar, pero no tuvieron discipulado, no trabajaron en equipo para que se les pusiera freno. En mi caso, cuando ya me hice independiente allá en Estados Unidos, y el Señor me empezó a usar en sanidad, ¿verdad? Oraba por los enfermos. 3 cánceres terminales, Dios me permitió ser el instrumento de orar por ellos y se sanaron. Entonces yo predicaba de sanidad y todo lo demás. Y luego empecé a ver otras cosas. Primero vi el bautismo con el Espíritu Santo, después vi las sanidades, el echar fuera demonios y varias cosas, ¿no? Y entonces me empezaron a invitar a diferentes lugares. De hecho, la invitada a Nicaragua fue precisamente para que fuera a orar por el hermano que estaba desahuciado en el hospital. Y como el Señor lo sanó de una manera tan milagrosa, que me quedé la semana enseñando sobre sanidad. Entonces, cuando ya no me unía a un ministerio internacional, el que era el apóstol principal en la iglesia, me decía que él era mi aguja. Decía, porque a vos hay que desinflarte el globo. ¿Verdad? Dios me dio gracia, Dios me dio misericordia. Entonces aquel dice que estaban para que no se me subieran los humos, ¿verdad? Él era el que me pinchaba el globo. Y entonces,
pero yo también tenía mis ventajas porque él me decía, ¿verdad? No, yo pues para pincharte el globo, para que no te creas salsa, ¿verdad? Y después me decía, porque yo aprendí de mi padre espiritual que tenemos que ir como elefante. Paso lento. Yo le dije, bueno, a mí Dios me ha dado el don de Tarzán. Tarzán grita y el elefante corre. Pero el punto era ese, ya estaba en un lugar donde ya había balance. De lo contrario, nos puede pasar, verá, la ilustración del burro, cuando llega de regreso a contarles cómo le pusieron hojas en el camino y cómo le pusieron el manto en el camino, ¿no? Se nos olvida que no es a nosotros los burros, sino que es al que va montado en el burro, al que le están dando. Y eso me viene a la mente que cuando fui diputado, tuve a un joven que era mi asesor, no asesor, era mi servidor, porque él me ayudaba en todo lo demás. Y a todos lados a los que yo iba, él iba conmigo. Trabajamos 4 municipios y a Dios gracias hicimos un buen trabajo y le servimos. Y en todo a él lo ponía yo a que hiciera las cosas, ¿verdad? Cuando llegó el 4º año de las elecciones y el partido no le gustó como yo estaba haciendo las cosas, me quisieron quitar a la gente. Y había una reunión con los líderes municipales y el joven que me acompañaba y todo, ya pues los superiores le habían dado otras instrucciones, que él podía ser el próximo candidato y entonces me dijo a mí que la reunión iba a ser acá, pero la reunión fue en otro lado y empezaron a decirle a la gente que yo estaba fuera del cuadro y como el que se los estaba diciendo era el que siempre iba conmigo, lo creyeron. Cuando al final ya para las meras elecciones y todo se descubrió la verdad, toda la gente se enojó y se volvió conmigo. Pero ya estaban fuera del partido, ¿verdad? Porque no quisieron aceptar lo que nosotros habíamos hecho. El punto es este. Ese joven pensó que tenía los méritos, que ya tenía, que como ya había sido el jefe, por así decir, el que dirigía a toda esa gente, que toda esa gente lo iba a seguir. No se dio cuenta que esa gente le servía y le obedecía porque yo me había ganado su confianza. Era yo el que con el favor de Dios había hecho la obra. Y entonces él creyó, como el burro, que era él el que le ponía las palmas. Y fue una terrible... lo perdió todo, porque ni modo, no me quitó la gente y las mismas autoridades se vieron frustradas por él y lo despidieron también. Entonces, el orgullo. Si no vencemos la carne, podemos llegar a creer que los méritos que tenemos son propios. Ciertamente tiene que haber una responsabilidad nuestra, pero yo sembré, Apolos regó. El crecimiento siempre decide Dios. Si no se vence la carne, la segunda cosa que puede pasarle a alguien en el camino a ser un siervo es que empieza a reclamar por lo mucho que le piden. No sé, tal vez es una debilidad en todos nosotros los que estamos en algún puesto de autoridad, pero cuando vemos a un siervo, pues le pedimos que nos apoye. Al principio yo me sentía mal por eso, ¿verdad? No por lo que me pidieron a mí, por la misericordia de Dios, como les digo, yo ni cuenta me daba si me estaban usando o no. Yo me gozaba de que yo era un siervo, pero yo no quería aprovecharme de los que estaban sirviéndome a mí cuando ya fui puesto en otro puesto. Hasta que escuché de que un predicador, ¿verdad? De las cosas que yo oía, dijo: cuando yo tengo una necesidad, no voy y le pido a los que no están diezmando, a los que no están cooperando. Miren, tenemos una necesidad, ¿verdad? Porque los diezmadores ya están diezmando. Entonces yo no voy con los que no están diezmando, así les miren, tenemos una necesidad, ayúdenos. Yo voy con los que ya están diezmando y les pido a ellos, porque si ellos ya están diezmando y entienden la necesidad, de ellos puedo esperar ayuda. Lo mismo con los que están sirviendo. Cuando necesito algo, no me fijo nada más en los que, bueno, ellos ya están ocupados, así que voy a buscar en los que no están haciendo algo o no tienen responsabilidad. Dice, no, yo voy a los siervos, porque los siervos son los que ya tienen el corazón y la disponibilidad para hacer.
y tratar de que personas que no tienen el corazón o la disponibilidad de hacerlo, lo hagan. Pueden hacerlo y pueden ser buenos siervos y ayudar en lo que se está diciendo, pero el elemento diácono es el de la actitud. No solo el de el buen trabajo, la buena obra, sino que la actitud con la que se hace. El ejemplo sencillo de esto, de los reclamos, podría ser Marta, ¿verdad? Marta estaba atendiendo a Jesús y a los discípulos que iban con él, y estaba esmerándose en hacer el mejor trabajo, una buena sierva. Pero presintió que María, en lugar de ayudarla, se sentó a los pies de Jesús. Y ahí entonces fue donde Jesús le dice que está turbada con muchas cosas y que no ha prestado atención a la principal. Entonces, no lidiar con la carne puede hacer que nos lleguemos a sentir que piden mucho de nosotros. Se nos olvida que si tenemos, déjenme confesarles, esa es una confesión. Hubo un momento, años atrás, por la gracia de Dios, que le dije a Lili, una de las cosas que me molesta un poco es de que solo me llaman cuando necesitan de mí. Inmediatamente una pequeña vocecita, un susurro suave, me dijo: necio. Qué dicha poder ser útil. Qué dicha que cuando necesitan piensen en ti. Y me avergoncé delante de Dios. Le pedí perdón y ya no volví a decir nada. Si no se trata con la carne, aún esas cosas lindas que Dios hace, uno las puede tomar como, ¿ya? No se han dado cuenta quién soy yo. Y el tercero, tenía 3, derechos adquiridos por su tiempo y servicio. Este es algo que me ha dado mucho dolor. ¿Por qué? Porque obviamente esto se da más con los líderes. Y ahorita con esta pandemia, hay varios que se han acomodado a ya no participar en la iglesia. Dicen, no, es que, y empiezan a señalar los defectos que tenemos todos en las iglesias. O empiezan a señalar a personas y generalizan, ¿verdad? Pero para tener excusa, simplemente para satisfacer su carne. No, ya no vamos porque ahí tal y tal cosa, ya no vamos ahí porque solo en esto y aquello y lo otro. Y especialmente cuando han sido líderes, que han tenido la dicha de ser contados como siervos de Dios, y reclamar por los años de servicio y que ni se les agradece ni lo toman en cuenta. Esa es la carne. Porque ¿qué merecemos todos? El infierno. Todo lo demás es ganancia. Y si estamos pensando que, como el burro, que las obras que hacemos que somos nosotros, no el que nos guía, que lo que hacemos es para tener algún reconocimiento, podemos ser buenos, ser de los más, como digo, del llegar primero, de irnos de último. Podemos hacer todo el trabajo bueno, pero la actitud es la que Dios busca. La actitud es la que Dios busca. Entonces Dios no mira, claro que cada uno será recompensado conforme a sus obras. Eso sí está escrito en la Biblia, que cada uno será recompensado conforme a sus obras. Pero la actitud es la que Dios mira en nosotros. Y si nuestro corazón no está agradecido por el rol que Dios nos permite jugar en cierto momento, podemos ser buenos siervos, pero fieles no. Y la categoría a la que yo aspiro ante los ojos de Dios es esa, la de ser considerado por Él un varón fiel. Entonces debe de vencer a la carne. Y aquí regresemos al texto entonces de la batalla de Josué con Amalek. En Deuteronomio 25, el versículo 18, le da más luz a lo que pasa en esta batalla de Amalek. Dice ahí: de cómo te salió al encuentro en el camino, de eso acuérdate de Amalek, de cómo te salió al encuentro en el camino y desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti
cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo temor de Dios. Te salió al encuentro, la raíz hebrea significa, es cará, significa caer encima de, es una emboscada. Noten en primer lugar esto, esa es la astucia de la carne, la carne es traidora, ¿no? Por eso es que hemos dicho y tratamos de vivir que no debemos tomar decisiones cuando estamos bajo presión o cuando estamos enojados, porque ahí es cuando más fácil el enemigo ataca. En esas presiones, cae encima. Y dice, cuando saliste, te salió en el camino. ¿Cómo te salió al encuentro? En el camino. Egipto simboliza el mundo. Consecuentemente, la aplicación para nosotros es que cada vez que tomamos una decisión, vemos algo en la Biblia que nos enseña cómo ir al camino de Dios haciendo justicia y juicio, y queremos tomar la decisión de hacer eso, la carne siempre va a ser nuestro principal enemigo. ¿Por qué? Porque nuestra alma, que es parte también lo mismo de la carne, ya está acostumbrada a lo que está acostumbrada. Y trata de justificar nuestras debilidades, el pecado ya le cuesta justificarlo, porque a Dios gracias ya el Espíritu ha madurado más y ya al menos al pecado sí lo reconocemos como pecado. Pero las cosas que son simplemente de actitud, ¿verdad? O nuestra actitud, esa trata de justificarla. Ni modo, sí, lo haces así, pero porque ni modo los demás y esto y lo otro. Siempre se encuentra una justificación. De ahí que cada vez que ustedes descubran algo en la Biblia, cada vez que el Espíritu Santo les motive a algo, a un paso más, tomen la armadura, tomen la espada de dos filos, porque la carne lo va a resistir. No nos va a dejar tranquilos. Entonces, ya viene y ataca. Y el punto, noten, dice a quienes atacó. Desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. La gran, miren que Moisés, que pura lata. Moisés iba seguramente hasta adelante con Aarón y todos sus líderes hasta adelante, y estos pobres débiles que no mantuvieron el paso se quedaron atrás, y cabal les cayó encima Amalek. Eso pareciera entonces una irresponsabilidad de liderazgo, que no le importó los que venían atrás. Pero la palabra de débiles es shashal, y significa principalmente inestabilidad, dándonos a entender que los que se quedaron rezagados no fue porque no pudieran mantener el paso, sino porque no estaban seguros de seguir. A lo largo de la Biblia vemos al pueblo reclamando de que estaban mejor en Egipto, hasta pidiendo volver a Egipto. Han usado mucho el dicho de que salieron de Egipto, pero que Egipto no salió de ellos. Y entonces aquello de como la mujer de Lot, eso de estar viendo atrás de lo que dejé cuando estaba allá. Y por lo general uno mira para atrás solo lo bueno que tenía y no lo compara con todo lo malo que le estaba pasando. Entonces era la inseguridad de soltar. Recuérdense que Dios nos dice que el que ama cualquier cosa, padre, madre, posesiones, lo que sea, más que Él, no es digno de Él. Y que debemos de dejarlo todo para seguirlo a Él. Tome su cruz, niéguese a sí mismo, sígame. Porque mientras estemos pensando en atrás, habré dado el paso correcto, o aquello tal vez ha cambiado las cosas, en fin, el estar viendo para atrás, esa inestabilidad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la iglesia que tiene la visión de Dios? ¿Cuál es lo correcto? Si siempre hay una duda, hay una inestabilidad. La segunda cosa también es porque no le tenían confianza a sus líderes. A lo largo del desierto está el reclamo constante a Moisés, el reclamo constante también a Aarón, pero más que todo a Moisés. Y Moisés diciéndoles, ¿quiénes somos Aarón y yo para que estén reclamándonos a nosotros? Es Dios el que puede cambiar o no cambiar las cosas. Pero no, entonces esa inseguridad de liderazgo, esa desconfianza o inseguridad, esa inseguridad o no inseguridad, sino que esa
apegarse a algunas de las cosas que traemos. Sí, yo quiero a Dios y todo, pero creo que esto no va a estorbar mi caminar con Cristo. Queremos jalar algo todavía de lo que traemos. Y eso es lo que produce la inestabilidad, y ahí es donde la carne mayormente ataca. ¿Cómo comienzan las divisiones de las congregaciones? Precisamente con los inconformes. Precisamente con los inconformes, ¿verdad? Que no estoy diciendo con esto, y espero que ustedes lo saben, y que para que quede claro para los que no lo saben y nos estén viendo por primera vez, no estoy diciendo que se acepte ciegamente lo que dicen los líderes, porque todos somos humanos, todos estamos en un proceso de crecimiento. Y aprovecho aquí para decir algo para todos los que se dejan guiar por sus apóstoles y los demás. No importa el ministerio quíntuple que se tenga, todos necesitamos ser equipados por otros. No estamos completos. El privilegio que tengo de ser maestro no me hace completo. Necesito equipamiento de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y aún de otros maestros. Y de hecho aprendo de otros maestros. Cito a otros maestros, me gozo escuchando y leyendo a otros maestros, porque todos necesitamos ser equipados. O sea que un liderazgo perfecto nunca lo va a haber, pero que no sean cosas de nuestra debilidad carnal, por así decirlo, las que les afecten, sino que simplemente si estuviéramos yendo contra la verdad de la palabra, si estamos descuidando la doctrina, la sana doctrina, entonces sí, es necesario que se cuestione a los líderes. No hay temor en cuestionar a los líderes si nosotros no nos sentimos ofendidos cuando nos cuestiona alguien, porque podemos estar equivocados, seguimos siendo humanos y estamos conscientes de ello. Nuestro corazón es servir rectamente, pero podemos equivocarnos, y entonces entra la corrección. Pero aquí me estoy refiriendo a los que no están de acuerdo, a los que son inconformes, pero están va de murmurar y están va de ver quién otro es inconforme, y andan buscando a los inconformes, y esos son los que van rezagándose. ¿Y por qué se quedaron rezagados? Porque Moisés no paró, la nube no paró. Déjeme corregirme, la nube no paró. Y Moisés tenía la orden que si la nube se mueve, tú te mueves. Cuando la nube para, tú paras. Así que Moisés no podía decir, nube, espérate porque se nos quedaron atrás. No. Si la nube, que es guiada por Dios, que es la presencia de Dios, camina, que se quede atrás quien se tenga que quedar atrás. Hay que seguir la nube. Y cuando la nube para, todos paramos. Entonces, está hablándonos de la carne. Necesitamos vencer esas cosas que aquí se nos están presentando. Santiago dice en el capítulo 1, versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en algunos caminos, en todos sus caminos. Capten esto, es necesario que lo entendamos todos. Porque si somos inconstantes, ¿en qué? En nuestra aceptación de la Biblia. Miren, si la Biblia explícitamente nos dice algo, es así. Ya no tratemos de buscarle tres pies al gato, como dicen. Aceptémoslo. No seamos inconstantes. ¿Verdad? Pero es que allá el otro pastor predica de esta manera, y el otro apóstol predica de esta manera, y el otro hace milagros, predica de esta manera. ¿Qué dice la Biblia? Y si la Biblia lo dice, hay que ser consistente. Porque el hombre inconstante ¿le va mal en qué? En todos sus, el de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No le va a ir bien en su matrimonio, no le va a ir bien en la educación de sus hijos, no le va a ir bien en su trabajo, en todos sus caminos, dice la Biblia. Entonces, como yo he dicho, ante dificultades doctrinales, yo he dicho, prefiero equivocarme a favor de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Yo prefiero creer que Dios es justo, yo prefiero creer que Dios es bueno, yo prefiero creer que Dios quiere salvar a todo el mundo, yo prefiero creer que si de Él si no hubiese algo que Él nos haya delegado, Él salvaría a todo el mundo. Pero como nos ha delegado ciertas cosas, también es un juez justo. Y por eso prefiero equiparme en creer lo más justo, que hasta me puede enviar al infierno si me aparto del camino. ¿Qué importan los 50 y pico de años que he estado en el ministerio? Si me aparto del camino, Él es justo y me tiene que enviar al infierno. Pero también quiero creer
de la misma manera su intención no es esa. Él quiere la salvación de todos. Entonces, ¿qué si estás equivocado, Carlos? ¿Qué si hay predestinación y este ya está predestinado para salvarse y este para perderse? Prefiero estar equivocado en creer eso. Porque si hay predestinación, el que se va a salvar se salva, el que se va a perder se pierde. Pero si no hay predestinación, no me quiero quedar con la sangre de alguno de mis manos por no predicar el arrepentimiento y la necesidad de entregarse a Cristo. Soy constante en mis convicciones y en mi fe. Y noten, ¿a quiénes otra vez fue? A los que les cayó la carne, a Amalec, a los que se quedaron atrás. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores. La palabra ahí no es pastor, la palabra es los que tienen la autoridad, a los obispos. Porque la palabra para pastor de Efesios, que Dios estableció a unos apóstoles, profetas, evangelistas y pastores, es una. Esa palabra pastor de Efesios es la misma palabra en los evangelios de Jesús, es el buen pastor. Pero la palabra aquí no es esa, la palabra aquí es la palabra para obispos, para los que tienen la autoridad. Entonces obedeced a los que están en autoridad sobre vosotros y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Noten cuándo fue que la carne cayó sobre los que estaban retrasados, cuando estábamos trabajados y cargados. Los pastores, los ancianos, los líderes también nos cansamos. Y el cansancio mental es más grande que el cansancio. Y al estar en esa actitud no podemos. Yo ya aprendí. Hay veces que me toca compartir la palabra el domingo y el sábado en la noche no tengo nada. Tengo un montón, pero yo no voy a simplemente agarrar, bueno, para salir del paso voy a agarrar esta prédica que me gustó o esta. No, yo estoy siempre buscando del Señor que me guíe. Pero ya aprendí. Cuando el sábado en la noche no tengo nada, ya no sigo batallando tratando de hacer un mensaje. Me voy a acostar, porque es del Señor. Y tal vez yo estaba tratando de irme por una línea y Él quiere otra cosa. Y me levanto el domingo en la mañana, y por eso es que a veces vengo tarde algunas veces cuando es el domingo que me toca, porque el mismo domingo en la mañana el Señor me está mostrando cosas. Pero cuando estoy trabado en alguna otra cosa, ¿verdad? Me cuesta. La mente, mi mente es como la de todos los humanos. No puede estar en 3, 4 cosas a la vez. Al menos yo no soy así. Entonces, cuando dice que no le es provechoso a la congregación, cuando los pastores, los ancianos, están trabajados y cargados. Si es por canota de los ancianos, les va a caer vara, ténganlo por seguro. Dios, él es un buen pastor y sí usa la vara. Pero el problema está cuando hay cosas que son claras. Ya hemos dado consejos de lo que dice la Biblia. Ya hemos mostrado los principios que están en la Biblia. Pero si se persiste en eso, es cansado. Es cansado y no le conviene a las personas. Porque entonces, como dijo Pedro, no es justo que nosotros dejemos la palabra y la oración para dedicarnos a las cosas de las mesas. Y ahí es donde entran los diáconos, los servidores con un corazón para con el Señor, que ayudan a que esto no pase. Y vayamos aterrizando. ¿Cómo se fue la victoria? Moisés levantaba la vara. La vara es la señal de autoridad, el símbolo de autoridad. Y cuando Moisés levantaba la vara, ¿qué hacía Josué? Ganaba, vencía a Amalec. Pero los brazos de Moisés se cansaban. Cuando él bajaba la vara, Amalec ganaba. La simbología está muy clara y muy sencilla. Entonces exalta la autoridad, el siervo gana. Cuando disminuye la autoridad, cuando no se exalta la autoridad, los siervos lo ganan. No se está honrando la autoridad, entonces no hay victoria. Y aprendamos de la analogía. La vara era la que se exaltaba y la que se bajaba. La vara es el símbolo de la autoridad, pero está en manos humanas. Está en manos de Moisés.
Y Moisés, con sus defectos y sus debilidades, se cansa. Toda autoridad está en manos humanas. Pero para exaltar la autoridad, por eso es que la segunda convicción, la forma de mostrarle fe y amor a Dios, es estando bajo autoridad. Exaltando la autoridad. Porque en última instancia es Dios el que pone la autoridad. De ahí que para que pudiera venir la victoria, era la vara levantada. Así que, ¿qué hacer? Ur y Aarón, primero pusieron la roca, se sentaron Moisés sobre la roca, y luego Ur y Aarón le levantaron las manos para que la vara estuviera exaltada, para que la autoridad estuviera exaltada. ¿Qué dice la analogía? La roca nos habla de sentarse, apoyarse en la palabra de Dios, estar apoyados en la palabra de Dios, no apoyándonos en nuestra propia prudencia, para que Dios pueda dirigirnos. Y a propósito, los brazos del hombre se cansan, una vez más, para que no nos enorgullezcamos los que tenemos algún privilegio, porque si de nosotros dependiera, nos venimos para abajo y los siervos sufren. Entonces necesitamos tener las manos levantadas, pero porque es la vara la que estamos exaltando, y necesitamos ayuda. Aarón y Ur, el significado de los nombres de ellos es importante en esto. Aarón significa iluminando, brillando, y Ur significa noble, soportar. Poniéndolo en una fraseología, cuando, creo que lo tengo ahí, dale otro, pues sí, ahí está. En mis notas se me desbarataron. Al ser alumbrados o iluminados los ojos de nuestro entendimiento, valoramos la nobleza de soportar o sobrellevar los unos las cargas de los otros y de exaltar la autoridad establecida por Dios. Es obvio el mensaje. ¿Hay que respetar a Moisés? No. Hay que respetar la función de Moisés. ¿Hay que respetar la vara de Moisés? No. Es la vara de la autoridad delegada de Dios. Pero está en el humano. Entonces por eso es que no notamos la diferencia. Y cuando no hacemos esa diferencia, pues nos enfocamos más en lo feo de Moisés, ¿verdad?, que en el valor de la vara levantada. Y cuando decimos, uy, no, a saber si se nos echó ni desodorante, ¿verdad? Y así que yo no quiero estar ahí de su lado, de su brazo, levantándose, o tal vez ni se bañó. Cuando empezamos con esos cuestionamientos carnales, naturales, y no nos enfocamos en el mensaje, es más bendecido el que está bajo autoridad con entendimiento que el que está en autoridad sin entendimiento. Por eso es que al que Dios dice, bien buen siervo y fiel, es al siervo, no al que esté en autoridad. Y Jesús termina esa porción que no la terminé, diciendo, así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que a servir. Pero le servían, iba a cualquier lugar y lo atendían, iba a la casa de Lázaro y lo atendían, sí daban ofrendas porque tenían hasta tesorero, sí le servían, sí le atendían, sí le daban honor, sí le hacían esto, pero él no vino a eso, él vino a servir. Y por eso lo amaba el Padre, porque siempre hacía lo que el Padre quería. Entonces, al entender el mensaje del siervo, el primer requisito que Dios nos pide para ser siervos diáconos es que venzamos la carne. ¿Cómo vamos a vencer a la carne? Noten que ahí en esta primera porción, creo que también lo puse, no sé si, ¿puedes darle clic a esto? Dale al próximo. Sí, ahí está. No, el resumiendo, perdón, regresa a ese. Resumiendo esta primera mención de lo que es un siervo, diáconos del Señor. Es necesario enfatizar el hecho de que lo caracteriza es su lucha contra la carne
reconociendo que es la sumisión a la autoridad delegada de Dios lo que le permite recibir la gracia de Dios para usar la palabra. Y en este ejemplo se pueden ver mis tres convicciones. Debido a que creo con todo mi corazón que Dios es bueno, se puede tener confianza en la autoridad establecida por Él. Y eso nos permite entonces ser buenos siervos. Quiero terminar pidiéndoles que hagan una autoevaluación en ese aspecto de su corazón de siervo. Cuando ya estuve para ser despedido del ministerio en el que estaba, fue el resultado de varios meses en que empecé una batalla contra las doctrinas equivocadas que estaban presentando, que empecé a reclamar la falta de entender que nuestra función, porque ya era yo privilegiado de ser del Consejo Internacional, y como les decía, no, Consejo Internacional solo tenemos el privilegio doctrinal de enseñar doctrina, pero no somos la autoridad de las iglesias. La autoridad local de los ancianos locales es la que le da cuentas a Dios. Entonces, ¿cómo va a ser posible que si los ancianos locales son los que le tienen que dar cuenta a Dios, sea el Consejo Internacional el que tiene la autoridad? Nos pasa, para ejemplificarlo en nuestra Guatemala, ¿cómo va a ser posible que la Corte de Constitucionalidad le diga al Ejecutivo, Legislativo y Judicial lo que tiene que hacer? Cuando aquí nosotros le delegamos autoridad fue al Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La Corte de Constitucionalidad es una usurpadora, una tirana, una traidora, una impuesta, que no tiene nada de autoridad y la tienen considerada como la máxima autoridad. Bueno, en lo eclesiástico eso era lo que estaba pasando. El Consejo Internacional era la Corte de Constitucionalidad y se quería sentir autoridad. Como yo no encajé con eso y empecé a batallar y a batallar y a batallar, pasó algo tremendo. Pasó lo que dice el Señor a Efesios: mas tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Se recuerdan de Efesios? A Efesios no le daban atol con el dedo. Sabía quiénes eran apóstoles falsos. No se dejaban engañar, pero perdieron su primer amor. El primer amor es amar a Dios sobre todo. Y el primer amor es ser un siervo fiel. Cuando salí del Congreso y me quedé sin iglesia y sin Congreso, entonces nos reunimos con Lili y decidimos a ir a una iglesia que supuestamente no nos conocieran y comenzar de cero. Y en ese comenzar de cero, pues Lili tenía que estar a la puerta entregando boletines, llegar temprano y ver que hubiera papel en el baño de mujeres, y estar ahí como mujer dando la bienvenida y entregando boletines. Yo tenía que estar afuera cuidando carros. Pasamos el examen de nuevos creyentes y nos aceptaron en la iglesia y dieron nuestro servicio. Y estaba en la calle, porque no había parqueo adentro. Entonces en la calle era una cuadra larga, ¿verdad? Que tenía dos entradas, y a veces, como se llenaban los carros aquí, también se parqueaban aquí y aquí, ¿verdad? Se llenaba la avenida y había las calles. Yo estaba una noche con mi sombría, porque estaba lloviznando, y con mi linterna, caminando por toda la cuadra para ir a ver aquí la calle y regresar, y para ir a ver aquí la calle. Y caminando yo por la avenida, un carro me pasa y frena y retrocede, bajan el vidrio y me dice que está ahí: diputado, ¿qué está haciendo aquí? Me reconocía como diputado del Congreso, yo con mi sombría y mi linterna, y le dije lo mismo que allá, sirviendo. Y Dios restauró el gozo en mi corazón. En esa caminata, de estar dando vueltas, empezó a venir a mi mente, les conté de la iglesia ahí en Quiché, fue en Chajul, y empezó a mostrarme el Señor el gozo y el privilegio del ministerio. Soy el único que visitó todas las iglesias de los departamentos. Los otros hermanos eran más importantes, solo iban a ciertas iglesias. Y empecé a recordarme de él. Y le di gracias a él. Le pedí perdón por haber perdido ese amor, ese gozo de servir.
por querer defenderlo a él, había perdido el corazón de siervo. Y esos 2 años, bueno, fue un año que pasamos en esa congregación sirviendo, fue lo que el Señor usó para que sacáramos la retrasada y recuperáramos el primer amor. A lo único que Jesús alaba, insisto, o menciona, es al corazón de siervo. No importa el don o los privilegios que Dios nos dé, todos esos no son méritos nuestros. Si hacemos milagros, sanamos enfermos, predicamos, somos maestros, no son méritos nuestros, son dones de Dios. Y la gloria tiene que ser solo para Él. Pero lo que Dios dice que sí es nuestro y que podemos hacer es el corazón de siervo. Y nuestra actitud en el servicio al Moisés greñudo, trompudo, peludo, ayudándolo a levantar la vara, es algo que Dios valora. Porque creemos que Él es bueno, porque no estamos viendo al instrumento, sino que la autoridad establecida por Dios, y desarrollamos el corazón de Dios. Yo les suplico, cierren los ojos por un rato. Una autoevaluación en nuestro estudio de la palabra, en nuestros buenos deseos, porque Dios sea glorificado, que su reino venga para acá. ¿Cuánto de eso está enfocado en nuestro corazón de siervo? ¿Y cuánto de lo que resentimos que no se da en nuestra nación o en nuestra congregación tiene que ver más que todo con las debilidades humanas, pero no necesariamente con una afección a la autoridad de Dios? Y si tenemos la dicha y la gracia de Dios para poder diferenciar entre la persona y la función que desarrolla y valorar más el resultado que los medios que se usan para ello. Porque ciertamente las palabras de Jesús, mi yugo es fácil y ligera mi carga, se resumen en que cuando hay un corazón diáconos de siervo, no sentimos gravoso lo que estamos haciendo. Hay un gozo interno. Al menos en mí hay una motivación interna de imaginarme esa sonrisa en los labios de mi Señor aquel día glorioso cuando Él me diga y llegue a su presencia. Hay una motivación entonces para el servicio y para lo que hacemos. No es el aplauso de los hombres, no es la remuneración económica, es el escuchar del Señor. Bien, buen siervo fiel. ¿Cómo está ese aspecto en tu vida? En la forma en la que educas a tus hijos, ¿qué esperas escuchar de Dios? En la forma que llevas adelante tu matrimonio, ¿qué esperas escuchar del Señor? En la forma que nos desarrollamos como ciudadanos en el reino de Dios. Y desde luego, en la forma que nos congregamos. Estar conscientes de los defectos que todos tenemos en el liderazgo y poder, aún así, poder levantar los brazos del imperfecto, porque no lo estamos levantando a Él, sino que la vara, la autoridad que Él representa. En la casa, papá representa la autoridad, como levantamos sus brazos. En el trabajo, nuestro jefe representa la autoridad, como levantamos sus brazos. En la nación, el gobierno representa autoridad, como levantamos sus brazos. Conocemos sus muchos defectos y sus debilidades, pero ¿qué hacemos para levantar la vara de autoridad? ¿Qué podemos hacer? Y si meditamos en eso, estoy seguro que el Espíritu Santo iluminará nuestro entendimiento paso a paso, cosita por cosita. Nunca nos pone una tarea que no podamos desarrollar y siempre está dispuesto a darnos la gracia para sacarla adelante. Pero cuidemos primero que nada de despedazar la carne con la espada de 2 filos.
vencemos a la carne, que es nuestro enemigo principal, entonces veremos que es más fácil seguir al Señor y que la carga se hace más ligera. Padre, te damos gracias en esta mañana por la meditación de tu palabra. Especialmente te agradezco, Señor, el refrigerio y el recordatorio de esas convicciones personales, que precisamente porque tú me diste la dicha de que sean convicciones, ya las he dado por sentado, ya ni siquiera las había considerado. Y te pido que la esencia de tu palabra, la esencia de tu verdad en estos conceptos, tu Espíritu Santo las aplique e ilumine el entendimiento de cada uno de los hermanos para que las puedan aplicar a su vida y recibir el gozo y la dicha de estar en tu servicio con corazón de diáconos, con corazón de siervo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.